Economía en la época colonial. Introducción. En sus inicios, la vida económica en las colonias se caracterizó por la inexistencia de la moneda como medio de pago, usándose prioritariamente el sistema de trueque. Luego se emplearon ciertos productos como las monedas. México de la Nueva España como colonia constituyó una base económica que duró más de 400 años. Trajo consigo relaciones de comercio exterior y de comercio nacional, que objetivaban la generación de nacientes clases económicas en el país. La economía colonial fue el sostén de la española, tendiente a satisfacer de aquellos productos que España no tenía, pero que a la vez pudieran soportar el largo viaje desde América. La economía se basaba en casi todo el territorio en el trabajo indígena, estructurado en el sistema de encomiendas. Era un sistema basado en el poder y los abusos. Durante la época colonial, los conquistadores idearon varios métodos para aprovechar la mano de obra aborigen en su sistema colonial. La esclavitud fue el primero en emplearse. Sin embargo, la corona reconoció a los nativos como súbditos, por lo que usaron el sistema semiesclavista, basado en la encomienda y el repartimiento. Así, comenzó la importación de esclavos africanos. El repartimiento coatequil, establecido a finales del siglo XVI, consistió en el trabajo forzoso de todos los indígenas varones con edad entre los 14 y 60 años, de acuerdo con las necesidades de los dueños de obrajes, agricultores, ganaderos y mineros. Recibían un salario proporcional a cada provincia y al tipo de trabajo desempeñado. Legalmente se efectuaba por tiempo limitado de una semana y de una manera rotativa. Se repartía uno de cada 25 hombres y el sistema estaba a cargo de un juez repartidor. El peonaje es el nombre que recibió la forma de trabajo asalariado libre. Surgió a la mitad del siglo XVI. Con la introducción de trabajo asalariado en las minas, el trabajo libre se fue incrementando rápidamente y los trabajadores fueron llamados cañanes o peones. La consolidación del peonaje se dio por varios motivos: la expansión de las haciendas, el auge de la minería, el incremento de la población mestiza no sujeta a las leyes de protección y por la disminución de la población indígena. La encomienda consistió en la asignación por parte de la corona de una determinada cantidad de aborígenes a un súbdito español, en compensación a sus servicios prestados. Y finalmente, los repartimientos, sistema que consistía en la rotación por temporadas de los trabajadores nativos, los cuales realizaban obras públicas al servicio de la administración, que a diferencia de la encomienda, era para particulares. Todo esto a cambio de una remuneración ínfima. Yo soy Rodrigo Sánchez y les voy a hablar de la agricultura en la época colonial. Esta puede caracterizarse por los productos que emergieron con él. En general puede decirse que la colonización enriqueció la agricultura. A mediados de ese siglo ya se cultivaban diversas variedades de plantas nuevas. Fueron introducidas diversas especies agrícolas como el trigo, el cual fue traído por Hernán Cortés a América en la década de 1520. La agricultura fue la principal actividad económica, la base de la riqueza colonial, tanto por la renta generada como por la población ocupada. En los primeros años de la conquista, la mayor parte de la producción agraria siguió las técnicas y los criterios organizativos indígenas. Era una actividad variada, de gran diversidad regional y que movilizaba a amplios sectores sociales. Por eso hay que diferenciarla de la producción local de los productos traídos por los europeos, por ejemplo el vid, cereales, olivo, añil o azúcar. Entre los productos americanos estaban los cultivos destinados a satisfacer las necesidades alimenticias indígenas, como por ejemplo el maíz, la papa, los frijoles, etc., y aquellas otras especies cuyo poder estimulante les otorgaba una función concreta en el sistema colonial, como coca, hierba, mate o maguey, pulque, condenados como vicios por la Iglesia y otros sectores sociales. Es la categoría compartida con el tabaco, como el cacao en el sur de México y América Central, o la granilla, cochinilla, un tinte explotado por las comunidades indígenas de Oaxaca, México, pero no en las haciendas españolas. La primera empresa agraria netamente española
fue la producción de azúcar que comenzó a destacar en Santo Domingo a partir de 1515 y debió realizarse con esclavos africanos dada la desaparición de la mano de obra local. La importancia de la agricultura fue advertida por la corona, que desde el primer momento intentó no trasladar a América el modelo feudal, especialmente en lo referente a la distribución de tierras. El monarca pretendía crear un grupo de granjeros propietarios que se enfrentaran a conquistadores que querían ser los terratenientes y latifundistas. En México, la industria del ganado vacuno fue primordial para la economía, pero afectó la manera de trabajo de los campesinos. Extensiones de tierra fueron utilizadas para el pastoreo hasta 1580. Se industrializó el cebo y el cuero, y se vinieron abajo los precios de transporte debido a la presencia de mulas y yeguas. En el año de 1637 se mataba más ganado por cuero que por alimento. Se les fue prohibida la posesión de ganado caballar a los indios para evitar su segregación. Dentro de la ganadería de la época colonial debemos de tomar en cuenta la Mesta. Fue una organización formada por los ganaderos, con la cual se pretendía defender los intereses de sus integrantes, cuyo requisito de ingreso consistía en tener más de 300 cabezas de ovejas, puercos o cabras, o más de 20 vacas o yeguas. La estancia es una hacienda de campo que se destinaba a la ganadería y a la agricultura. Se trata de un establecimiento rural que incluye vivienda, establos, etc., y la tierra para cultivo y pastoreo. Se puede comparar con una hacienda o un rancho. Minería. Fue una de las actividades más importantes de la colonia, pues cualquiera podría abrir una mina siempre y cuando entregase una quinta parte de sus ingresos a la corona. El descubrimiento de nuevos yacimientos de distintos minerales en el centro y norte del territorio permitió que gradualmente la Nueva España ocupara el lugar de privilegio, especialmente en la extracción de plata. La minería permitió el desarrollo de otras actividades asociadas, especialmente los obrajes y la agricultura, que convirtieron a las regiones de los valles de México y Puebla en prósperas regiones agrícolas y de actividad industrial. Las principales minas de aquel entonces en la Nueva España fueron la mina de Zacatecas, que fue inaugurada en 1547, la de Pachuca en 1553, de Fresnillo, Guanajuato, en 1558 y finalmente San Luis Potosí en 1592. La apertura de nuevas minas condujo a pobladores indígenas a asentarse cerca de estas, con la esperanza de tener un ingreso mayor. Como cualquier trabajo forzado en la Nueva España, los mineros eran explotados con largas jornadas de trabajo y un salario mediocre. Se solían endeudar cuando buscaban recursos para subsistir, comprándolos en las tiendas del patrón, que cabe mencionar, tenían unos precios bastante altos. Cuando el minero moría y no lograba saldar su deuda, esta se heredaba a sus descendientes. Comercio en la época colonial. El comercio tuvo diversas dificultades en lo referente a la Nueva España con otros países. Una de ellas era la casa de contratación. Esta era la única autorizada por el gobierno español para dar permisos de compra y venta, cobrar impuestos, construir barcos, revisar mercancía y decidir los tripulantes de las embarcaciones. El comercio internacional se realizaba por mar y los principales puertos eran Veracruz y Acapulco, a donde llegaba la nao china y el galeón de Filipinas, trayendo ricos cargamentos de vino, herramientas, ropa, seda, jabón, especias, porcelana, aceite de oliva, entre otros productos, que no se fabricaban en la Nueva España. Por otra parte, cuando las embarcaciones salían de Veracruz hacia España, llevaban maderas, oro, plata, azúcar, cacao, pieles de ganado, vainilla y tabaco. El comercio colonial consistía fundamentalmente en la extracción de recursos naturales de la región colonizada a favor de la colonizadora. Suele ir acompañada de reglas y restricciones que favorecieran siempre al Estado colonizador. Además, era el escenario de numerosos intercambios étnicos. El comercio colonial favoreció claramente a Europa. En muchos casos, como el británico, le proveyó a las naciones europeas del excedente de materias primas y capitales necesarios para iniciar la revolución industrial. Por otro lado, leyes dictadas del centro hegemónico del poder colonial desconocían las necesidades de la población del otro continente. Así, establecieron una serie de arraigos injustos que fueron los verdaderos responsables de encender la mecha independentista. Las respuestas de los intereses internacionales de cara al monopolio español del comercio colonial americano fue la conformación de unidades militares ilegales. Se trataba de embarcaciones sin bandera nacional que se conocían como corsarios. Estos corsarios tenían patente de corso,
es decir, permiso legal de otros gobiernos para emplear sus territorios y asaltar las rutas comerciales españoles. Secuestraban, robaban y asesinaban sin que quedara testimonio alguno de quién lo había hecho. Esta actividad ilícita también era practicada por verdaderos piratas, es decir, los ladrones y mercenarios que nadie servían, excepto a sus propios intereses. Ellos asolaban las ciudades costeras americanas, las rutas comerciales europeas y vendían los recursos captados al mejor postor. Conclusión. Antes de la colonización, existía un tipo de comercio llamado trueque, que consiste en el intercambio de bienes materiales por otros objetos o servicios. En su contraparte, la conquista española trajo consigo muchos cambios, tanto religiosos como económicos. Uno de ellos es el comercio colonial. Se puede entender como comercio colonial a la extracción de los recursos naturales de la región colonizada a favor de la colonizadora, derivando en una dinámica de intercambio de mercancías y recursos que se establece en un centro de poder hegemónico y sus asentamientos dependientes o colonias. Esta se basa en dos vertientes, el colonizador y el colonizado. El colonizador, en este caso España, es aquel que se dedica a explotar los recursos y la mano de obra del colonizado. Estos recursos son varios, pero los más importantes y por los cuales España tuvo un periodo económico muy grande son la agricultura y la minería. El colonizado es aquel sujeto o lugar que está sometido ante el colonizador. Este se dedica especialmente en conseguir la materia prima en actividades de agricultura, minería y demás, siendo un trabajador forzado o, en su caso, un esclavo. En la minería el trabajo era arduo y muy mal pagado, por lo que los trabajadores se endeudaban más de lo que ganaban. Las principales minas en aquel entonces eran la de Zacatecas, Pachuca, Fresnillo, Guanajuato y San Luis Potosí. Así como la economía europea iba en aumento por el ya conocido comercio colonial, también tuvo sus bajas y tropiezos. Los famosos piratas tuvieron su auge durante esta época como medida de algunas naciones para el robo de recursos derivado del gran monopolio impuesto por España en aquel entonces. Gracias al comercio colonial, Europa tuvo los suficientes recursos y mano de obra para dar paso a la revolución industrial.